Bienvenidos y bienvenidas. Es un placer tenerlos aquí en este espacio de conocimiento y análisis del sector asegurador. Hoy nos reunimos para revisar las cifras más relevantes del mercado asegurador en el año 2024 y las perspectivas que nos ayudarán a proyectar el futuro de nuestra industria. Este evento es organizado por la Federación Ecuatoriana de Empresas de Seguros FEDESEG. Nuestro objetivo es brindarles información clave y herramientas que fortalezcan la toma de decisiones en un sector en constante evolución. Antes de iniciar, les recordamos algunas pautas para garantizar el mejor desarrollo de este evento. Uno, sus cámaras y micrófonos estarán desactivados para evitar interrupciones. Dos, pueden enviar sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas. Tres, si desean hacer comentarios, pueden utilizar el chat. Cuatro, si esta sesión será grabada y estará disponible en nuestro canal de YouTube FEDSEG Ecuador, al que les decimos que no se olviden de suscribirse. Y también les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y a visitar nuestra página web para más información del sector asegurador. Bueno, hoy tenemos el honor de contar con la participación de un experto ampliamente reconocido en nuestra industria, el economista Patricio Salas Guzmán. Patricio es economista por la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y tiene un MBA en el INCAE. Su trayectoria en el sector asegurador se extiende por más de 40 años, tiempo en el que ha ocupado cargos claves como gerente de las compañías de seguros ecuatoriano suizo y presidente ejecutivo de Seguros Integral. Además, ha sido catedrático en importantes universidades ecuatorianas e instructor en instituciones especializadas en banca y seguros. Actualmente se desempeña como secretario ejecutivo de FEDESEG, gerente general de COSE, vicepresidente del directorio del Instituto de Banca y Seguros, presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones de la Producción y director principal del Comité Empresarial Ecuatoriano. Sin duda, su conocimiento y visión estratégica serán determinantes para entender el estado actual del sector y sus proyecciones. Con esto, pues le damos la bienvenida a nuestro secretario ejecutivo. Patricio, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio y por favor, adelante. Muchísimas gracias, Carla, Mariela y a todos los amigos que nos honran con su participación y a la aceptación de esta invitación por parte de FDC. Quiero simplemente confirmar, ¿se está viendo la presentación? Sí. ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces, nuevamente agradecidos que se tomen un tiempo para poder compartir todos algunas reflexiones y esperemos que algunas cifras que le llamen la atención para que se mantenga ese interés en el impulso que como aseguradores debemos darle a nuestra actividad. Eh, un momentito. Ya. Simplemente querer recordarles un par de anuncios antes de la presentación. Primero que ya está disponible en la web de FEDESEC toda la información que permite entregar el sistema Reporting FEDESEC para el conocimiento de todos ustedes. Lo único que deben hacer es registrarse en el sitio web de FEDESEC y con ese registro automático tendrán acceso a todo el esquema de reportes que el Reporting FEDESEC eh, ofrece para ustedes. En segundo lugar, quisiera recordarles, y para los que no tenían conocimiento, pues informarles que entre el 13 y el 17 de octubre del 2025, Quito, Ecuador, será sede de la Conferencia Internacional de Seguros Inclusivos, un evento de carácter internacional con una gran participación de expositores de varios continentes para hablar sobre seguros inclusivos y microseguros de distintos aspectos. Así que los invitamos a que guarden de una vez la fecha, estén pendientes de la información que FEDESEC estará otorgando al mercado para que no se pierdan la participación en este evento único e importante para nuestra industria y de la región. Sin más, voy a dar inicio a la presentación, que en esta charla vamos a tratar de enfocarnos en, como decía el tema, ¿no? En los puntos más relevantes a resaltar dentro de lo que es la actividad para ojalá entender de mejor manera cómo ha sido su dinámica
y eventualmente tener algunas pautas para las decisiones futuras que cada uno en el ámbito de su gestión pues podrían aprovechar, ¿no? Esperemos que sea así. Primero, antes de entrar de lleno en el análisis del sector, siempre es importante ver el panorama, ¿no? El entorno en el cual se ha venido desarrollando el sector. Y por eso vamos a revisar unos cuatro variables que nos parecen relevantes tenerlas siempre presentes para poder contextualizar la información que se va presentando. Primero, ¿cómo fue el desarrollo de la inflación? En el Ecuador, la inflación del año 2024 cerró en un sorprendente 0,5%, 0,53, probablemente una de las más bajas, yo diría, del mundo, ¿no? Y ciertamente de la región. Y fue una caída de esta variable sustancial, ¿no? Porque el año 2023 el país cerró con una inflación del 2,22%. Por otro lado, otro dato también importante es cómo se desempeñó la economía ecuatoriana. La economía ecuatoriana, que venía de una tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto, del PIB, del 2,40 en el año 2023, tuvo una seria caída en el año 2024 y durante eh, casi todos los trimestres del año, al menos hasta el tercer trimestre, el Banco Central hablaba de crecimiento negativo, es decir, en una etapa recesiva, fruto de todo lo que conocemos, ¿no? Nos pasó de todo, incluyendo eh, elecciones de por medio, incluyendo el entorno de inseguridad, pero además la caída de la generación de energía por los problemas de estiaje, etcétera. Y entonces todo eso contribuyó a que se reduzca el crecimiento del país en términos reales, ¿no? Y a su vez, esa reducción del crecimiento, es decir, de la producción, significó también una reducción de la demanda que también se ve y se aprecia en el, en el caso de de la inflación, ¿no? Es decir, cuando hay menos actividad productiva, la gente se frena en su consumo y eso también hace que los precios se reduzcan, ¿no? Y por eso vimos hasta el final del año, ¿no es cierto?, algunas ofertas interesantes de sectores que querían salir de stock que se estaba acumulando y todo eso produce esa reducción de la inflación. Pero eso fue el entorno macroeconómico principal que quisiera que lo tengamos siempre en cuenta, ¿no? Por otro lado, dos cifras que son muy importantes para el sector asegurador. La una es el desempeño del crédito para el sector privado por parte del sistema financiero, que creció sorprendentemente en un 6% en términos nominales, y especialmente en el último trimestre con un repunte, yo diría, relevante. Y eso de alguna manera hizo que la economía guarde algún tipo de ritmo, especialmente en el último trimestre, y ciertamente para el sector asegurador también influyó en sus resultados finales. Recordemos que hay una correlación muy alta entre el crédito, la expansión del crédito del sector privado y cómo le va al sector asegurador, por diversos motivos que creo que nosotros entendemos perfectamente, ¿no? La vinculación que hay entre préstamos y seguros, ¿ok? Pero por otro lado, en una línea que es de gran interés para el sector, como es la de vehículos, según la AEA de la Asociación Ecuatoriana Automotriz, en cambio, la venta de automotores nuevos cayó por segundo año consecutivo en cifras de dos dígitos, ¿no? Menos 18%. Ya veníamos el año también 23 con otra caída un poquito más alta inclusive.
y eso obviamente también impacta en la actividad aseguradora, especialmente en lo que conocemos como el ramo de automotores, ¿verdad? Con ese entorno vamos a empezar entonces a analizar el primer ámbito, ¿no? Que es de interés de todos, qué pasó, cómo evolucionó el tema de las primas emitidas. La prima neta emitida al cierre del año, según información de la superintendencia, creció en términos nominales en un 1,3%. El mercado estaba un poco pesimista ante una tendencia muy marcada durante todo el año de una contracción en la expansión de los seguros, y hasta se hablaba de una posibilidad de un crecimiento negativo. A la larga, el año cerró con 2.231 millones de dólares, que confrontado a los 2.203 millones de dólares del año pasado, fue un crecimiento aproximadamente de un 18-19 millones, que fue el 1,3%. Si a esto le quitamos el efecto inflacionario para tratarlo con cifras constantes, estamos hablando de que aproximadamente el crecimiento real del sector estuvo en punto 60 y algo por ciento, ¿no? Lo cual no es espectacular, pero al menos salvamos el rojo, ¿no? Lo cual es muy loable en una economía que tuvo una contracción importante en el año 2024. Y eso lo vemos en esta gráfica, ¿no? Es decir, el sector asegurador es muy sensible a lo que pasa en el entorno económico. Vivimos de cómo les va a los agentes económicos, los sectores económicos, y así vemos, por ejemplo, que cómo nos afectó en el 2016 el terremoto, hasta el 2017, con un crecimiento bastante menor, y luego de un impulso de crecimiento, rebote de por medio, nos vino la pandemia y decrecimos como sector en el 5% 2 años seguidos, ¿no? Algo muy fuerte, y luego nuevamente rebotamos ya en el año 22 recién, con un crecimiento del 25%, pero las tendencias desde el año 2023, y se confirma en el 2024, es hacia una caída, ¿no? Que si lo analizamos dentro del entorno económico, los problemas que han sido, digamos, relevantes para que esto ocurra, el tema de la inversión, el tema del estiaje, el tema de la inseguridad, etcétera. ¿Okay? Creo que tenemos un gran reto como sector para poder salir de esta caída y volver a tener una senda positiva más allá del entorno económico, pero con algunas ideas más innovadoras, algunas ideas que hagan mover esa curva de crecimiento y no continuar en la misma tendencia, sino algo que sacuda al mercado, ¿ok? Y que permita visualizar un mejor futuro, ¿no? Ahora, ese era el contexto general de las primas, igual, ¿no? Crecimos, ¿no? Crecimos. Muy humildemente, pero crecimos. Ahora, ¿cómo fue la demanda? O sea, ¿qué demandó el ecuatoriano en este año que acaba de pasar? Los cuatro principales ramos de un grupo de 21, que es la clasificación que aquí en FEDESEC utilizamos para un mejor manejo y entendimiento del mercado. Esos cuatro principales ramos, que son aquellos que al menos logran obtener un 5% del mercado, esos son cuatro ramos nada más, tienen un 5% más del mercado, concentran el 69% del total de los seguros que demanda la población, que demanda el ecuatoriano. Una concentración bastante importante, y principalmente está dado, como se ve en el gráfico de esta diapositiva, ¿no? En el seguro de vida colectiva, que tiene un 31% de share, 19% vehículos, que algo ha logrado recuperar,
el 13% en el seguro de incendio y casi el 7% en el ramo de asistencia médica. Si ampliamos este universo a cuatro ramos adicionales, como son el ramo de técnicos, accidentes, fianzas y responsabilidad civil, encontramos que la concentración de estos ocho ramos llega al 84% de la demanda de los clientes. Y existirían entonces 13 ramos adicionales que aglutinan el 16% de una demanda adicional, este, para completar el 100% de lo que demanda el ecuatoriano, ¿verdad? Entonces, en cuatro ramos tenemos casi el 70% y en ocho ramos casi el 85%, ¿verdad? Esa es la estructura de nuestro mercado y que se ha consolidado, yo diría, en estos ramos principales en los que se presentan aquí en la gráfica, ¿no? Vida, vehículos, incendio, asistencia médica, y luego ahí tenemos un grupo que está peleándola, ¿no? Entre ramos técnicos, accidentes, fianzas y responsabilidad civil, y luego ya viene un sinnúmero de ramos adicionales o de pólizas adicionales con una participación menor. En ese sentido, viendo esta gráfica, vemos que hay algunos crecimientos importantes. De hecho, 11 ramos crecieron en un promedio del 5,1%. 11 ramos de los 21 crecieron a un promedio del 5,1%, es decir, a un promedio superior al promedio, a la media, ¿verdad? Que era el 1,3 que creció el mercado. Y 10 ramos decrecieron en el año 2024. Y dentro de los ramos que crecieron, algunos, claro, tienen unos indicadores relativos altísimos, ¿no? El caso de riesgos especiales, pero es poca su contribución al mercado porque su primaje apenas es 9 millones de dólares entre 2.200, ¿no? Pero si nos centramos en ramos que, que impactan mucho en el comportamiento del mercado, la demanda creció mucho en vida colectiva, que pese a su volumen, ¿no? Que es el principal ramo de demanda, igual crece en términos muy interesantes, ¿no? 6% con ese tamaño es muy interesante. Lo mismo el ramo de asistencia médica, con un crecimiento del 5,1%, ajustes de por medio en tarifas, etcétera, ¿no es cierto? Porque es un ramo, como ya vamos a ver, que tiene algunas particularidades técnicas que sigue arrastrando. Incendio, con un crecimiento del 4%. Y yo no dejo de llamar la atención de vehículos porque es el segundo ramo y cualquier punto de crecimiento suma para la torta total de los seguros, ¿no? Vehículos con un crecimiento del 2,7, en un entorno donde se cayeron las ventas de vehículos nuevos en un 18%, donde, como ustedes conocen, pues un ramo, fue un año en el cual se agudizó la problemática del resultado técnico y eso conllevó a que el mercado y cada una de las compañías vean mejor su estrategia y especialmente el manejo técnico de la suscripción, y eso de alguna manera también influyó en que probablemente el número de pólizas se haya reducido ante un escenario donde varias compañías pues tomaron la decisión de hacer ajustes inclusive en tarifas, etcétera, por el nivel de riesgo que se estaba viviendo. ¿Ok? Entonces un crecimiento del 2,7 no deja de ser un crecimiento importante. Y hay algunos ramos que han decrecido, especialmente llamo la atención en el ramo de transportes, me imagino tiene que ver, calculamos con el ritmo de la economía, ¿no? El tema de la reducción de importaciones o del comercio local, interno, ¿verdad? Por ese decrecimiento del ritmo económico, el tema de fianzas vinculado a la contratación pública, que obviamente es conocido por todos las restricciones y las limitaciones que se tienen para eso. Ramos técnicos también vinculados a contratación pública, una caída del 9%, y la de responsabilidad civil, una caída del 15%. También en gran parte por el tema
de contratación pública, ¿verdad? Pero más allá de esta, de estas cifras, nos llama más a la reflexión qué ramos crecieron en participación, qué ramos tuvieron una ganancia en el share, más allá del porcentaje que hayan crecido, pero que hayan logrado una ganancia. Y así vemos que pese a que vida colectiva, lo vimos aquí, creció solamente en el 6%, ¿no? Por su tamaño, hizo incrementar su participación de mercado en un 1,5%, ¿no? Cada punto de participación de mercado son 22 millones de dólares, ¿no? Adicionales. Y entonces, pese a que no tiene el ratio de crecimiento más alto, por su tamaño, y apenas creciendo 6 puntos algo, digo apenas, ¿no? Algo muy loable por el tamaño que ya tiene ese ramo, logra un incremento de share del 1,5, ¿no? El mayor de todos, pero por largo, ¿no? Porque ahí vemos otros ramos que también han hecho su tarea y que han comenzado a crecer y ganar en las preferencias de los usuarios, el tema de multirriesgo, ¿no? Y vemos algunas pólizas que se están distribuyendo bajo esa modalidad, más empaquetadas para programas más masivos o de una comercialización más ágil, ¿no sé, que se ve en el mercado, el mismo tema de incendio, vehículos, ¿verdad? Que con ese pequeño incremento, 2 puntos algo, ¿no es cierto? Pero por el tamaño que tienen, hace crecer el cuarto en crecimiento en share, ¿no? Con 1,26 y así otros ramos más. Dos ramos permanecen casi igual y hay 12 ramos que perdieron share eh, con particularidades, pero por el tamaño, yo diría, llama la atención el tema de transportes, ¿verdad? Definitivamente la actividad económica les ha afectado, lo mismo fianzas, ¿no? Por el problema de la contratación pública en la realidad, y lo mismo ya dijimos, ¿no? Ramos técnicos y responsabilidad civil. Y en el caso de todo riesgo petrolero, pues entiendo que eso es un proceso de ajuste, ¿no? Por un tema de contratación de las principales pólizas que se emiten en ese ramo, ¿no? La tendencia histórica, para que se den una idea, ¿no? De los al menos 5 primeros ramos que son parte de esta distribución que tenemos en el mercado, encontramos, por ejemplo, que vida colectiva, que se aprecia, ¿no? A simple vista, ¿no? Desde el año 2016 y desde antes inclusive, ¿no? Ganando un espacio muy importante, excepto este año 2020 que fue malo para todos, ¿no? Pero en los últimos 5 años, Vida Colectiva ha mantenido un crecimiento promedio del 12%. Unas cifras, pero espectaculares, especialmente por lo que significa el tamaño, ¿no? Cuando uno es más grande, le cuesta más crecer, ¿no? No así vehículos, por ejemplo, que luego de unos años posterior a la pandemia muy duros, le ha costado ajustarse a un ritmo de crecimiento adecuado para lo que es necesario técnicamente en ese riesgo, y entonces su crecimiento en los últimos 5 años ha sido muy moderado, ¿verdad? Y otro ramo que llama la atención también es asistencia médica, ¿no? Que en los últimos 5 años tiene un crecimiento promedio del 12% también, igual que vida, ¿ok? Motivado por la necesidad de ajustar las tarifas, especialmente en función de los nuevos costos de la asistencia médica en el país, ¿no? Eso es algo innegable y eso afecta y se refleja en los indicadores de gestión técnica que más adelante vamos a hablar. Estos 5 principales ramos, ¿no es cierto?, en el año 2024 significaban el 74% del mercado, ¿verdad? Y ustedes pueden ver las tendencias para más o menos
analizar inclusive en sus estrategias por dónde caminar, ¿no? Y llama la atención dentro de este grupo, el único de los grandes ramos que en los últimos 5 años ha tenido un crecimiento negativo es ramos técnicos, ¿no? Especialmente por los últimos 2 años que ha tenido un decrecimiento marcado y ello obviamente ha influenciado en que en los últimos 5 años es un ramo que no crece, es un ramo que inclusive ha decaído, ¿verdad? Eso por el lado de la demanda, es decir, qué ramos demandó el cliente. Ahora vamos a ver cuál es la oferta de seguros, eh, cuál es la oferta de las aseguradoras para satisfacer esa demanda, ¿no? Y aquí vamos a encontrar que las 7 primeras aseguradoras, las principales aseguradoras que tienen al menos un 5% de share del mercado, concentran casi el 58% del mismo, más de la mitad, las 5, ¿no es cierto? De un total de 26, 27 compañías que conforman el mercado. No contamos a Reaseguradora del Ecuador, que es una línea distinta, ¿verdad? Aquí analizamos eh, compañías de seguros. Y entonces, 7 compañías concentran el 58%. Y eso en el 2024 estuvo satisfecho esa oferta, esa demanda con esta oferta, ¿no? Por parte de Pichincha con el 11%, 10% Chop, seguido muy cercano por Equinoxial, 9.7, Latina el 7.1, un crecimiento bastante importante que lo vamos a ver, Hispana, que en los últimos años ha estado dentro de esas posiciones, y así otras compañías que pueden ver aquí, ¿no es cierto? AIG, Aseguradora y Ecuatoriana Suiza, que conforman ese grupo de las empresas que tienen más allá del 5%, ¿no? Y otras compañías. Si se amplía a 10 principales actores, la concentración de la oferta de seguros está en el 72%, ¿no? Es decir, más de las 2/3 partes en, eh, en aproximadamente un poco más de la tercera parte del número de compañías, ¿cierto? Y eso es algo normal en los mercados, ¿no es cierto? La concentración, pero independientemente de eso, vale mencionar que el índice de competitividad que nosotros también medimos indica de que el mercado ecuatoriano cada vez es más competitivo, ¿verdad? Es decir, si bien hay una concentración, ¿no es cierto? Hay otro grupo de empresas que tienen también una participación y ustedes lo van a ver aquí, ¿no es cierto? Dentro en la tabla que resume esa variación por compañía, encontramos, por ejemplo, en las compañías más grandes, en estas que tienen un share importante, ¿no? El caso, por ejemplo, de Pichincha, que pese a su tamaño de ser al cierre de año la principal aseguradora, tiene un crecimiento importante del 8.4%, ¿ok? Vemos el caso de Latina, que les mencioné, ¿no? Una empresa que gana un share importante con un crecimiento notable, ¿no? El 26% del mercado, AEG también con un crecimiento, digamos, que hay que reseñar del casi el 9%, lo mismo Ecuatoriano-Suiza, ¿ok? Y, pero vemos también en el segundo grupo, ¿no? Compañías eh, que, que, que tienen unos indicadores de crecimiento bien importantes, ¿no? El caso de Sweden, el caso de Alianza, el mismo BMI con crecimientos de 2 dígitos, ¿no? Lo cual lo hace muy atractivo. Y a nivel de las compañías que están las partes, digamos, de menor share, de mercado, también casos interesantes como el de HDI Seguros, anteriormente Liberty, o Interoceánica, el mismo Seguros Cóndor, con crecimiento de doble dígito, etcétera, ¿no? Y así algunas compañías. Si lo vemos como una clasificación por el ritmo de crecimiento, ¿no? Hay 18 compañías del mercado que crecen en el año 2024, ¿verdad? Lo cual es interesante porque significa que la mayoría de las empresas crecieron, como decía, algunos con indicadores muy altos, ¿no? El caso de Interoceánica o el caso de Sweden, ¿verdad? Y el de Latina,
por encima del 20%, casi el 30% inclusive, ¿no? Es un tema a remarcar. Y otras empresas que no son de las más grandes, pero que están con un ritmo importante, el caso de Alianza o de HDI, el mismo Colón, que siendo una compañía pequeña tiene un crecimiento relativo importante, etcétera, ¿no? Pero independientemente de eso, nuevamente hacemos la reflexión como en el caso de la oferta, el caso de la demanda. Es decir, ¿qué compañía en su crecimiento, en su comportamiento, logró sobresalir? Es decir, logró ganar un espacio más en la torta, ¿no? Logró tener un mayor posicionamiento dentro de la oferta de seguro. Y encontramos entonces que la de mayor variación en el share es Latina, que creció 1,4 puntos porcentuales, ¿no? Que es algo destacable y que vale considerar, ¿no? Lo mismo el caso de Sweden, ¿no? Que incrementa su participación en un punto, casi un 1% adicional, ¿no? Una compañía que está enfocada de manera importante en el ramo de automotores, en un entorno de ajuste de ese mercado, seguramente vio una oportunidad y decidió participar más. Y así vemos, ¿no? El caso de Pichincha, nuevamente con su gran impulso también en el tema de seguros de vida, pero entendemos también está haciendo sus esfuerzos para una mayor participación en seguros generales. Y así el resto de este grupo de 15 aseguradoras que creo es importante resaltar, ¿no? Hay 15 compañías que lograron un incremento en el share, ¿ok? Y esos son los que con su impulso, pues, atendieron la demanda de los asegurados, ¿ok? Y aquí también hay un cuadro lo voy a pasar, ustedes después también podrán acceder a esta presentación, ¿no es cierto? Donde se ven el mismo ejemplo de cuáles son las aseguradoras y sus promedios de crecimiento en los últimos 5 años, ¿ok? Y lo que más llama la atención, por ejemplo, es el caso de Latina, que en el promedio de crecimiento de los últimos 5 años está en el 31%, y el caso de Hispana, que en el promedio está en el 29%. Y otra que también es importante resaltar es el caso de Ecuatoriano Suiza con un 18%, así como Aseguradora del Sur también con un 18-19%. Es un caso muy relevante de esa tendencia del último lustro, ¿no es cierto? Que cual da una idea, ¿verdad?, de cómo se está dando la evolución en ese sentido. Estos cuadros acá, nuevamente, es para tratar de hacer una mayor introspectiva de los ramos, ¿no? Es decir, cómo ha venido en el lado de las primas, cómo las compañías de seguros han ido variando sus estrategias de participación en ciertas líneas de negocio y cómo se han ido configurando. Voy a simplemente hacer reflexión sobre los dos principales, ¿no es cierto? En el caso de vida, obviamente es muy notorio el liderazgo que tiene Seguros del Pichincha, habiendo alcanzado ya el 33,4%, ¿no? Casi, sí, 33,4% en el año 2024 de lo que son vida colectiva, ¿verdad? Y de ahí el caso de Chubb, que como ustedes ven en la presentación, pues ha ido expandiendo su crecimiento en los últimos 4 años, ¿verdad? Y luego tenemos otras compañías que, como ustedes eh, vieron aquí ya desde el año 2021 con la fusión, por ejemplo, de Equinoccial y Equivida, ¿no es cierto? Se ha dado una reconfiguración en la estrategia de la empresa para atender esa línea, pero algo que es notorio, vemos actores con mucho interés, ¿no? Como el caso de Aseguradora del Sur, por ejemplo, ¿no? Que ha venido incrementando su participación en el negocio de la línea de vida colectiva, ¿verdad? Y otro tema importante es que eh, a partir del año 2021, este rubro de otros, que se expandió de un 12-13%
a un 18, 19% promedio, ¿ok? Significa que hay otras compañías de menor participación, pero que se han interesado en atender el ramo de vida y que han marcado, digamos, una oferta en esa línea, ¿no? Y que están compitiendo en esa línea, están atendiendo también ese segmento, ¿no? Y en el caso de vehículos, aquí sí se han dado algunos cambios importantes, ¿no? Primero, las decisiones estratégicas de negocios, por ejemplo, el caso equinoccial, de reconsiderar su participación en el ramo y enfocarse en otras líneas que para su visión son más adecuadas, ¿no? Igual en el caso de Tsuri, con alguna contracción en los últimos años, pero aquí entra un jugador un poco a suplir esa oferta, y es el caso de, como les mencionaba, de Sweden, ¿no? Que pasa de una participación de 10, 11% al 15%, ¿ok? Y lo mismo en el caso de AIG, que muestra un mayor interés. Vemos el caso de Chop, que está más o menos en los promedios de los años anteriores, etcétera, etcétera, ¿no? En todo caso, sí vemos aquí, ¿verdad? Una reconfiguración del mercado de vehículos que se hace muy notorio ya en este año 2024. Igual hay un ejercicio ahí de incendio, ramos técnicos y fianza para que ustedes puedan nuevamente revisar. De todas maneras, a comentarles, toda esta información y estos gráficos que ustedes ven aquí están presentes en el sistema de reporting FEDESEC, que está gratuito en el sitio web de la federación. Lo único que requieren es registrarse para que puedan acceder a todos estos tableros que contienen información que creemos que les va a ser muy útil a ustedes, ¿no? Entonces, por ahí hemos visto entonces cómo se ha comportado la demanda por el lado del usuario y la oferta, ¿no? ¿Quién ha proveído de esa demanda de ingresos y cómo se han dado los ingresos, ¿no? Recordemos, el ingreso, las primas crecieron 1,3%. Ahí peleándola, salimos en azul, ¿verdad? Ese fue el gran logro del mercado. Ahora veamos la gestión técnica, es decir, cómo le fue al mercado respecto de la suficiencia o no de esos ingresos que percibió para atender sus obligaciones, ¿verdad? Y para eso, como ustedes conocen, pues hay dos indicadores principales de gestión técnica. En el reporting FEDESEC, ustedes van a tienen mayor información de otras relaciones para medir otras variables en mayor detalle, ¿ok? Que creo que también es importante, ¿no? Porque juegan un rol clave para entender la dinámica de la gestión de las compañías, ¿no? Pero nos vamos a- a concentrar en estas, ¿verdad? Que son las más conocidas, ¿no? La siniestralidad de vengada, que es el indicador que usa FEDESEC para su estudio, y el índice combinado, ¿no? La siniestralidad de vengada, ustedes conocen, ¿no? Es básicamente la relación entre el costo de siniestros, o sea, el costo de los siniestros a cargo de la compañía de seguro, frente a los ingresos que realmente tienen el año, ¿no? No solamente las primas emitidas, sino descontando todas estas reservas de primas no vencidas, de costos de sesiones de reaseguro, etcétera, ¿no? ¿Con qué cuenta realmente la compañía en el año para hacer frente a esos siniestros? ¿No? Y el índice combinado, que además incorpora los gastos administrativos y el resultado neto de comisiones, ¿no? Las comisiones que paga a la intermediación y las comisiones que recibe, especialmente por tema de reaseguro, ¿no? Y entonces encontramos que la siniestralidad de vengada se reduce en 2,2 puntos porcentuales, que eso es harta plata, ¿no? Eso es eh, aproximadamente unos 26 millones de dólares en el bottom line, ¿no? De manera positiva, ¿ok? El, el, la reducción de la siniestralidad de vengada, pero el índice combinado, en cambio, se incrementa a 8,7 puntos porcentuales, es decir, pasó de 78 a 87, y eso tiene una razón que ya la vamos a explicar, ¿ok? Pero esa fue la realidad, ¿no es cierto? Bajó la siniestralidad, pero el índice combinado sube. Ya vamos a ver ese efecto del índice combinado.
En la siniestralidad, como les decía, ¿no? La siniestralidad es la relación entre el costo de los siniestros y el ingreso del vengado, ¿verdad? Y entonces sucedieron dos cosas favorables, ¿no? Por un lado, se reduce el costo de siniestro, es decir, el monto de los siniestros a cargo de las aseguradoras se reduce, pese a que los siniestros pagados crecieron en un 5% aproximadamente, con los efectos del reaseguro, etcétera, en la parte a cargo de las aseguradoras se reduce en un 5%, y eso es positivo, por eso está en verde, ¿no? La reducción del costo de siniestro es positivo, y por otro lado, se incrementa en 26 millones el ingreso de vengado, lo cual también es positivo. Y todo eso ayuda ¿para qué? Para que el índice de siniestralidad se reduzca de 45 a 43, ¿verdad? Y aquí también guarda una importante relación o impacto lo que sucedió en el ramo de vehículos. En el ramo de vehículos, la siniestralidad en el año 2023 era del 72%, y con los ajustes que hizo el mercado, necesarios por cierto, obligados inclusive por la normativa que rige nuestra actividad, especialmente en la normativa de solvencia, el ramo de vehículos controló su siniestralidad al 60.4% en el 2024. Y eso contribuyó también para que el índice de siniestralidad de todo el mercado, del promedio, se reduzca, ¿no es cierto? Es importante ver cómo este ajuste y este control que se hizo en el ramo de vehículos hace que en el contexto general del mercado tenga un impacto positivo. Y aquí vemos un poco les dejo esto para que ustedes lo puedan revisar, pero es básicamente unos gráficos para que ustedes midan la tendencia que ha existido en la siniestralidad en los principales ramos, ¿no? Y a mí me llama la atención ver lo de vehículos, por ejemplo, ¿no? Todo este proceso de incremento que se dio por especialmente el tema delincuencial, pero no fue la única causa, y la caída que se da en el 2024. Pero hay otros ramos, ¿verdad?, que hay que ponerle ojo, ¿no? El tema de asistencia médica, que también tiene una tendencia creciente y todavía no ha llegado a los picos que ha alcanzado en alguna vez, por lo tanto hay que ponerle ojo, ¿no? En accidentes personales también se nota un incremento, una tendencia de crecimiento, no a los niveles que ha tenido antes, pero hay que estar atento. Eh, el resto está, por ejemplo, fianzas dentro de los promedios, pero aquí hay un ramo que yo llamo la atención, que es el de transporte, ¿no? El de transporte, la cobertura de la movilización de mercancías, etcétera, de bienes, ¿ok? Que eh, ha tenido un crecimiento en los últimos 3 años y se ha posicionado en niveles altos, lo cual está presionando un poco también el tema de los resultados técnicos, ¿no? Por lo tanto, es un asunto a considerar. Y lo mismo el tema de ramos técnicos, principalmente todos estos temas de cambio climático que afectan con siniestros catastróficos en obras o en maquinaria, ante una contracción inclusive de los primas, pues obviamente lleva a estas tendencias, ¿no? Veamos el índice combinado. El índice combinado, que como ustedes ya lo comentamos, ¿no es cierto? Es, además del costo de siniestro, incluye también los gastos de administración, es decir, lo que necesita una compañía para poder operar y brindar el servicio, más el neto de las comisiones que recibe, por un lado, lo que le paga el broker a su canal para poder hacer que los clientes contraten seguros, y por otro lado, las comisiones que recibe, especialmente por el tema de reaseguros, en los ramos que usualmente ameritan, ¿no es cierto?, ese tipo de sesiones, ¿no?, por tema de solvencia. Y aquí encontramos que, como ustedes vieron, el índice combinado, permítanme retroceder, el índice combinado, ¿verdad?, subió de 78 a 87, o sea, es un incremento de casi 9 puntos porcentuales. Eso es harta plata, ¿no? Eso es harta plata. Y entonces, ¿qué afectó? ¿Qué pasó? Si uno dice, a ver, si el costo de siniestro fue casi igual, inclusive menor,
¿verdad? Si el gasto de administración fue ligeramente menor, casi un 1% menor que el del año 2023, y el ingreso de vengado fue mayor, es decir, tuve mayor ingreso para poder cubrir y atender estos gastos técnicos, ¿no? Como son los siniestros y los otros, ¿no? ¿Qué pasó? Lo que pasó es que en las cuentas del resultado de intermediación, especialmente por comisiones pagadas, hubo un incremento del 114%, es decir, pasó esa cuenta de 143 millones a 305 millones. Entonces, uno va a decir que se volvieron locas las aseguradoras, comenzaron a pagar comisiones como locos, ¿no? Más del doble. No, no fue eso. Lo que ocurrió es que en este año se comenzó a aplicar ya de manera total, desde enero, una disposición que nació ya en el último trimestre del año 2023, el impacto completo se sintió este año, y es que las comisiones, el costo de adquisición que las compañías abonan a los canales alternos de distribución, conforme lo establece la norma pertinente, esos se tenían que reflejar como comisiones pagadas, y no como otros gastos que antes se reflejaban, ¿no? Y entonces al incorporar en la cuenta técnica de comisiones pagadas, hizo crecer este déficit, ¿no? Porque estos 305 millones son un déficit, ¿no? El mercado históricamente más paga que lo que recibe en comisiones. Entonces este déficit influenció para que el gasto sea mayor y por lo tanto se incremente ese índice combinado, ¿verdad? Y así vemos, por ejemplo, que los ramos, y solamente anoto dos, ¿verdad? Pero los ramos que han tenido en términos relativos el mayor impacto han sido aquellos ramos que efectivamente están dentro del ámbito de los seguros masivos, ¿no? Que son los que usualmente se comercializan dentro de lo que son canales alternos de distribución, como por ejemplo el de vida colectiva, que pasó el índice combinado de 66% a 83%, y el caso de accidentes personales, que pasó de 67% a 77%, 10 puntos, ¿no? Esos son cambios muy bruscos, ¿no? Son cambios muy, muy bruscos, y por lo tanto impacta, ¿no? Parte de eso está en el tema ¿cómo se llama? En el tema de las comisiones, ¿no? Y una reflexión aquí que no deja de ser importante, atenuante, por cierto, porque hubiera sido peor, y es que en el ramo de vehículos, así como bajó la siniestralidad, también logramos controlar como mercado, ¿ok? Con el esfuerzo de cada una de las compañías, con su buen trabajo técnico, se logró controlar la pérdida técnica que tenía este segmento, ¿no? Entonces pasó de 103%, que es una pérdida técnica, al 93%, ¿no? Un paso muy, muy importante, y que ustedes vieron, ¿no? Cómo influye ese ramo en todas las cifras consolidadas, ¿no es cierto? Y aquí también un gráfico para que ustedes luego puedan revisarlo, ¿no? Y entonces, al final de cuentas, ¿no? Lo que nos queda es, como gestión técnica, el resultado técnico. Y entonces vemos que un resultado técnico que en el 2023 era de casi 300 millones de dólares, pasó a 183 millones de dólares, es decir, 40% menos, ¿ok? Y no es que las compañías se alocaron, que inclusive hubo un buen control un buen control de la siniestralidad, como ustedes vieron, inclusive menor, los gastos bien controladitos, los gastos administrativos, ¿no? Este, lo que pasó, como ya habíamos manifestado, ¿no es cierto?, es que la, el incremento de los gastos técnicos como comisiones pagadas hace que influya en esta dimensión que nosotros llamamos el resultado técnico. Es una dimensión importante porque sobre la base del resultado técnico, las compañías, por ejemplo, están obligadas o no a hacer reservas adicionales por cómo va la gestión técnica de un ramo, ¿no? Y las reservas adicionales no es ni más ni menos que restar
resultados, utilidades de las compañías, y son provisiones que le obligan a hacer a las compañías para posibles desviaciones futuras, ¿no? Entonces, es un costo, en otras palabras, ¿no? Y entonces, pero bueno, se está estabilizando en lo que va en este año, ya en el 2024 se le dio la vuelta a, a la cartera, ¿ok? Y entonces ya podemos ver unos resultados técnicos más apegados a esas nuevas reglas de contabilización. Y así encontramos, por ejemplo, que el resultado técnico, por las razones ya mencionadas, en vida colectiva, por ejemplo, cayó del 34% al 17%, la mitad. Y en el caso de accidentes, otro seguro también con, con, con distribución alternativa, ¿no? De 33% al 23%, ¿no? Es decir, se cayó también 10 puntos el resultado técnico y aquí pueden ver luego el análisis de todo eso, ¿no? Igual una, una visualización más clara sobre cómo ha sido la evolución del resultado técnico. Ustedes me centro en vehículos nada más, ¿no? Siempre ha sido, el resultado técnico de vehículos siempre fue muy bajo, ¿no? Es decir, siempre ha sido un mercado muy competitivo, etcétera, pero en los 2 años previos al cierre del 24, ¿no es cierto? Muy, muy bajos, casi que llegando ya a pérdida técnica y nuevamente recuperarlo a lo que ha sido un promedio más o menos histórico es un gran paso, ¿no? Este cuadro también marca una tendencia de lo que ha sido el mercado desde el año 2016 y ustedes ven entonces que en el caso de la siniestralidad, el mercado ha tenido siempre una siniestralidad por encima del 40 y algo por ciento, ¿no? En la época de pandemia inclusive subió a más del 50, especialmente el tema de vida, ¿verdad? Y luego decayó a un promedio de 45, 43%. El índice combinado también con su estacionalidad, especialmente marcado por la pandemia, especialmente, ¿ok? Y en estos años posteriores, especialmente en el 2024, por el ajuste de las comisiones de canales alternos, y una, por decirlo, una caída del resultado técnico en función de esta consideración también de las cuentas técnicas de las comisiones técnicas, ¿no? Eh, Esto simplemente usted lo va a poder ver también los invito a verlo en el cuadro, en el informe de FDC, en el reporting, donde hay otras dos dimensiones, como por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la comisión pagada promedio en el mercado? Y ustedes ven que la comisión pagada promedio, dentro de una relación que se puede sacar con las cifras que se publican, ¿no es cierto? Ha tenido un incremento en los últimos 2 años, promedio siempre fue 10-11%. A partir del año 2023, que las comisiones de los canales alternos se comienzan a contabilizar, sube al 14%, y ya en el año 2024, donde se contabiliza la totalidad, sube al 20%. ¿Ok? Eso es muy interesante conocer. Y por otro lado, también cómo incide el gasto administrativo respecto a los ingresos que tienen las compañías. Y entonces aquí estas reducciones básicamente lo que significa es que las compañías han hecho un esfuerzo muy importante para el control del gasto administrativo, buscando mayor eficiencia, etcétera, para poder hacer frente a los desafíos técnicos que tienen, ¿no? Y voy a terminar con esta parte, que son, una vez visto ya cómo se desarrolló la gestión técnica y el resultado técnico, ¿okay? Que es un indicador muy importante para medir la gestión, vamos a ver ya la parte del bottom line, es decir, alguna información que nos permite también visualizar el comportamiento financiero del mercado. El primero que llama la atención o que presentamos aquí es el que tiene que ver con la liquidez, ¿no? Un indicador importantísimo para la industria y lo que nos marca aquí es que en los últimos años, luego de la pandemia, el sector asegurador ha logrado inclusive una ligera mejora en sus indicadores de liquidez en promedio, ¿ok? Y lo mismo, una mejora en lo que fue histórico antes de la pandemia, en algunos años.
pero manteniendo los estándares que han sido, yo diría, históricos en el país, del 0,7, ¿verdad? Lo cual esta es la liquidez inmediata, la liquidez ácida, que también se llama en el análisis financiero, ¿ok? Que es bastante aceptable, ¿no? Y en el ranking de liquidez nos hemos permitido hacer este cuadro. Ustedes ven casi todas las compañías están con suficientes indicadores de liquidez de acuerdo a los estándares, unas más que otras, ¿ok? Pero ustedes podrán apreciar este, eso en la presentación, ¿no? Por otro lado, el tema también de liquidez desde otra óptica, que es el manejo de la morosidad de la cartera y el manejo de un indicador que se llama días de cartera, es decir, un poco la relación, es una relación, un parámetro que se trata de establecer para medir también el grado de el manejo del flujo de caja de parte de las aseguradoras, ¿no? De las empresas en general. Y entonces vemos que en el tema de morosidad, luego de lo que pasó en la pandemia, aunque ya venía la morosidad del mercado deteriorándose antes de la pandemia, pero luego de la pandemia la morosidad llegó hasta un 44%, pero luego el mercado ha sabido manejar muy bien la morosidad y en la actualidad se encuentra en el 20%. Muy bien por eso. Y por otro lado, los días de cartera, ¿verdad? Que en la pandemia se demoraban en cobrar las cuotas, vamos a ponerlo así, ¿no? Hasta en 120 días, porque todo el mundo estaba retrasado. En la actualidad, el promedio está en el 80, en 84, este factor. Vale mencionar que esto se ve influenciado porque a partir de este año se contabilizó también las cuentas de tarjetas de crédito en el rubro de cartera, ¿no? Y eso un poco influye en este incremento, ¿no? No necesariamente es que realmente se haya desmejorado los días de cartera. Luego, con el tiempo, esto brindará una mayor claridad. Resultado del ejercicio, ustedes ya teníamos claro, ¿no? En principio teníamos un resultado técnico de 180 millones de dólares, ¿verdad? ¿Qué pasó luego de eso, no? De ese estándar, las inversiones crecieron, el resultado de inversiones, es decir, los intereses que ganan las compañías por sus inversiones, la renta, ¿ok? Aproximadamente 15 millones de dólares, muy buen desempeño. En tributos se pagó aproximadamente 2% más, ustedes comprenderán, ¿no es cierto? Todas estas reformas tributarias que se dieron en el año, pues significó que también el sector asegurador haya tenido inclusive que hacer mayores pagos, ¿ok? Pero aquí está la contraparte del incremento de los gastos que hubo en el resultado técnico, ¿no? Este rubro de otros es donde en principio se contabilizaban esos gastos que estaban vinculados a canales alternos, anteriormente de la regulación por parte de la superintendencia. Y entonces, ante ese cambio, se reduce de 189 a 72 millones, ¿ok? Entonces compensa esa caída del resultado técnico, lo cual conlleva a que el resultado del ejercicio, ¿ok? Supere inclusive del año anterior en aproximadamente 13 millones de dólares, ¿verdad? Situándose el resultado del ejercicio en aproximadamente 86 millones de dólares, ¿verdad? Por último, ¿esto qué significa en términos de rentabilidad? Significa que el mercado, luego de las caídas que hubo, especialmente, estamos hablando del 2016, ¿no? Pero luego de las caídas que ha venido manifestando en su rentabilidad, ¿ok? Y muy marcada por la pandemia, donde inclusive llegamos a tener en el 2021 por primera vez desde que yo me acuerdo una pérdida en el bottom line del consolidado del mercado, ¿ok? Por primera vez el mercado vuelve a sus estándares, ¿verdad? Y es así que para el año 2024 tenemos entonces una rentabilidad sobre el patrimonio del 12,4% promedio del mercado, ¿ok? Que es un ligeramente superior a algo así como el 10% que ha sido el histórico, 10-11%, pero estamos en el 12,4%, que es una rentabilidad razonable y que ha sido más o menos la histórica que ha manejado la industria, ¿no? Aquí hay
para su consumo también posterior, cuál es un ranking sobre la rentabilidad sobre el patrimonio que existe en el mercado y ustedes podrán luego apreciar. ¿Ok? Hasta ahí la presentación. Nuevamente recordarles, no se olviden, en octubre tienen una cita principalísima con el mercado y con el futuro también de su actividad aseguradora, con el evento de la Conferencia Internacional de Seguros Inclusivos. Y por otro lado, nuevamente ratificarles que toda la información que han podido apreciar aquí y en mayor detalle inclusive porque son dashboards muy dinámicos que ustedes pueden jugar para hacer análisis mucho más a profundidad. ¿Okay? Lo pueden hacer mediante el sistema de reporting FDC que está en la página web de la institución. Solamente tienen que registrarse y luego inmediatamente podrán acceder a, al, al, a todo el sistema que les brinda información. Así que muchísimas gracias por su paciencia, por su interés y estamos prestos entonces a atender las, las inquietudes que tengan a bien hacerme, ¿no? Gracias. Gracias, Patricio. Bueno, tenemos por lo pronto una pregunta que nos dice, ¿se podría explicar la razón del importante incremento de costos de adquisición del ramo todo riesgo petrolero? Seguramente, siendo costos de adquisición, tiene que ver con incrementos o... A ver, el ramo de todo riesgo petrolero tiene una particularidad que creo que es conocida para el mercado y no quiero ahondar en el tema, ¿no? Pero el proceso de contratación de esa póliza ha tenido pues algunas etapas, ¿no es cierto? Y entonces el costo de adquisición básicamente juega con las comisiones y probablemente siendo un ramo que tiene una gran participación de reaseguro, cuando uno emite una póliza, pues contabiliza una gran proporción de comisiones recibidas, pero cuando se cancela una póliza también tiene que registrar la devolución también en ese nivel, ¿no? Hay una reducción importante, inclusive en en el volumen de primas que se puede apreciar con las cifras que presenta la superintendencia, casi un 40% menos, y eso ha significado que exista más devolución de comisiones que de las que se reciben. Por lo tanto, yo diría que por esa línea va el tema del análisis. De todas maneras, estoy seguro que ingresando al sistema que nosotros como FEDEC hemos desarrollado, pueden entrar ese nivel de detalle para poder apreciar, porque en la actualidad ya se presentan información inclusive de comisiones eh, pagadas al menos y podrán hacer esa reflexión. Sí. Ujú. Bueno, ¿qué expectativas, Patricio, tenemos en materia regulatoria para el año 2025? Bueno, yo creo que el primer tema que se viene es el diagnóstico del mercado respecto la línea base de Solvencia 2, ¿no? Es decir, ya la consultoría entiendo que ya ha sido contratada y va a comenzar a trabajar ahora a finales de febrero y se presentará el diagnóstico en 3, 4 meses máximo y eso dispara un sinnúmero de acciones porque sobre esa base se va a diseñar todo el proceso de implementación de Solvencia 2 y eventualmente en el camino se van también a tener que hacer algunos ajustes sobre algunos temas que tienen que ver con el tema de solvencia, ¿no? Y de ahí de otros temas regulatorios, algo que está en camino, ¿no es cierto? Está el asunto de la propuesta de un régimen de inversiones obligatorias con una gestión basada en riesgos por parte de las compañías, que es muy interesante, que se está discutiendo con la Junta y entiendo también la Superintendencia. Y por otro lado, hay una normativa también que hay que verla mucho porque tiene que ver con toda esta discusión actual respecto de la tecnología, la inteligencia artificial y dentro del marco de InsurTech, ¿verdad?
para ver cómo quedan las disposiciones para ese entorno que cada vez se hace más importante para el desarrollo de la actividad, especialmente para el desarrollo de nuevos productos y de nuevos servicios, ¿no? Hay una agenda que FEDECEC, conjuntamente con la Junta, y esto partiendo de lo que deciden los comités, se ha venido alimentando, son varios puntos adicionales a lo que he mencionado que se está manejando en esa agenda, ¿no? Dado el panorama actual del sector asegurador en 2024 y los retos que han surgido en materia de gestión de riesgos, ¿cómo consideras que las aseguradoras están preparándose para un marco más exigente en términos de capital y supervisión, como el que implicaría la potencial adopción de Solvencia II? ¿Y qué ajustes estratégicos y operativos crees que serían esenciales para garantizar una transición efectiva? Bueno, ah, primero, en el tema de Solvencia II, si bien hay un pilar, ¿no es cierto?, cuantitativo sobre digamos, la medición de los parámetros de solvencia, etcétera. eh, lo que se ha visto, al menos en los países locales, regionales, digamos, ¿no?, es que su impacto no es tan fuerte, ¿no? No es tan fuerte. Y eso tiene que ver también por algunas disposiciones y características de nuestro mercado. Por ejemplo, nosotros no tenemos casi pólizas de largo plazo, llámese seguros de vida, ¿no? Que tienen un nuevo contexto en esas revisiones. Pero más allá de eso, lo que siempre lo que está ocurriendo en los mercados es que cualquier ajuste que se tenga que dar por el tema cuantitativo, existen en las disposiciones transitorias de la aplicación de la normativa los plazos suficientes para que el mercado pueda atenderlo, ¿no? Y esperamos que eso también, pues, de ser requerido, suceda acá, porque la intención de Solvencia II no es el reestructurar el mercado, sino preparar al mercado para que todos tengan la capacidad de continuar bajo estas nuevas normas que favorecen a los usuarios, ¿no? Así que yo por ese lado no lo veo. Tal vez el mayor reto que tienen las compañías, en la industria en general, y no solamente hablo por Solvencia II, sino por un sinnúmero de nuevas tendencias regulatorias que se están dando, es que cada vez son más el abanico de riesgos que están siendo considerados para medir la solvencia de las empresas y el mercado, ¿no? Todos a su debido ritmo, ¿no? No todos inmediatamente, pero hay una tendencia regulatoria para que la gestión de una compañía de seguros y la gestión de los riesgos a los cuales está inmerso una compañía de seguros sean cada vez más profundos, esa gestión basada en riesgo, y a la larga lo que se está viendo es que la tendencia es que toda esa nueva gestión basada en riesgo termina en un requerimiento de capital en función del riesgo, ¿no? Es decir, termina afectando la solvencia, ¿no? Y ese es un proceso que el mercado tiene y debe prepararse para entender lo que significa, los cambios que requieren, el fortalecimiento interno que es necesario para ir cumpliendo esas disposiciones que a la larga van a constituirse en requerimientos de capital. No sé en cuánto tiempo, ¿no? Probablemente tome algunos años, pero más vale irse preparando en su conocimiento y en su gestión para irlos midiendo, cosa que cuando eso llegue a ser requerimiento de capital, pues nos agarre preparados, ¿no? Yo creo que ese es uno de los mayores retos que tiene el mercado en también ampliar su gestión basada en riesgos con nuevas capacidades para entenderlo mejor y aplicarlo mejor. Perfecto, Patricio. Otra pregunta. Hace un año más aproximadamente, quizá un poquito menos de un año, pero salió ya la norma de microseguros. Al respecto, tenemos actualmente algún reporte, algún indicativo de cuál ha sido la incidencia de la expedición de la norma con respecto a la emisión de productos? ¿Qué nos puedes contar al respecto? No,
A ver, la norma establecía que se tenían que crear los reportes necesarios a efectos de medir el impacto de la norma, ¿no? O sea, en todo proceso moderno de política pública, o sea, la política pública debe venir acompañado de todo un sistema que permita hacer las mediciones de su impacto para los correctivos posteriores. Eso todavía está en estudio, en análisis, por parte de la superintendencia, pero entendemos que con el transcurso del tiempo van a comenzar y esperemos conversando previamente con el mercado, podamos ir mejorando la capacidad de reportes para poder identificar mejor esos productos y medir su impacto, medir inclusive cuáles son las preferencias de los usuarios, ¿no? Medir el comportamiento de los usuarios, ¿ok? Para tomar mejores decisiones, ¿no? Así que eso está como un tema pendiente todavía. Bueno, y estamos ahorita en tiempos de incertidumbre política, de próximos cambios. ¿Cómo ves tú o qué expectativas podrían haber respecto al sector frente al nuevo cambio de presidencia? ¿Crees que pudiera haber alguna afectación o estamos preparados para cualquiera de los dos caminos que puedan definirse? Mire, el sector asegurador en el país tiene más de 100 años, ¿no? Y hemos pasado de todas, ¿no? De catástrofes muy grandes como el gran incendio de Guayaquil, terremotos, inundaciones, así como también crisis políticas, crisis de seguridad. Eh, yo creo que el sector tiene la solvencia necesaria para poder cumplir con su labor en cualquiera de los escenarios, ¿no? Los gobiernos o las tendencias, las políticas eventualmente de gobierno son pasajeras, y el sector ha vivido muchas décadas con esos cambios, ¿no? Por lo tanto, creo yo, y más ahora, yo diría más ahora que nunca, donde eh, tengo el gusto de decir que el sector asegurador está compuesto por compañías y por ejecutivos muy preparados, con un nivel de conocimiento de lo que están haciendo, lo que tienen bajo sus hombros, y con muchas herramientas que también facilitan una correcta gestión de riesgo, ¿no? Por lo tanto, el sector sabrá tomar las decisiones adecuadas en sus estrategias individuales, dependiendo del entorno que se pueda presentar en el corto, mediano y hasta largo plazo. Estoy convencido de eso. Perfecto, Patricio. Y yo creo que con esta pregunta vamos cerrando porque ya estamos sobre el tiempo. La pregunta es, considerando los desafíos actuales y la potencial adopción de marcos regulatorios más exigentes, ¿crees que las aseguradoras deben fortalecer la independencia de sus áreas de riesgo para garantizar una identificación, evaluación objetiva de los riesgos sin la influencia de áreas comerciales o financieras? ¿Cuáles serían, a tu criterio, las mejores prácticas para consolidar una función de riesgos autónoma que aporte valor estratégico sin comprometer su objetividad? Bueno, de hecho, toda la normativa en el Ecuador, desde el año 2010, más o menos, ¿no? Llevamos 15 años de eso, aparecieron las primeras normas para fortalecer justamente la gestión integral de riesgos y fortalecer las áreas de control, ¿no? Que son principios dentro de Solvencia II. Ya tenemos 15 años y entonces toda esta estructura, inclusive de gobierno corporativo que se ha venido implementando, obviamente ha fortalecido la capacidad de gestión de las compañías y seguirá en esa línea, ¿no? De hecho, Solvencia II lo que hace es también acercar a los mercados a prácticas internacionales que fortalecen esas políticas de buen gobierno corporativo, de competencias para la mejor toma de decisiones, etcétera, ¿no? Y entonces creo que el país seguirá avanzando en eso, ¿no? El país seguirá avanzando en eso porque es el entorno normativo que se está aplicando y es la tendencia normativa que se está aplicando, ¿no?
Perfecto. Bueno, Patricio, yo creo que vamos a cerrar ahí porque ya estamos sobre el tiempo. Te queremos agradecer muchísimo por tu valiosa exposición y también les agradecemos a cada uno de ustedes por su participación en este espacio. Esperamos que esta sesión haya sido de gran utilidad y les brinde herramientas claves para que tomen decisiones en sus empresas. Y aprovechamos para recordarles que el webinar quedará grabado en nuestro canal de YouTube FEDESEG Ecuador. Y síganos en redes sociales y visiten nuestra página web www.fedesec.org para estar al día con las últimas novedades de nuestro sector. Y si tienen cualquier otra consulta, pueden contactarnos por correo a través de nuestros canales oficiales. Eso ha sido todo y gracias por acompañarnos hasta una próxima edición. Muchísimas gracias. Buena tarde. Gracias.